Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el Tanakh, dividido entre Torah, Nevi'im y Ketuvim, ley, profetas y escritos, Josué es el primer libro de los profetas. Es el primero de los profetas llamados anteriores, que incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Aunque no caben dentro de nuestras ideas de lo que es la profecía, parece que los judíos consideraron que estos libros fueron escritos por profetas, y por lo tanto son palabra de Dios y ocupan un lugar en el canon. En cuanto al género, como todos los libros históricos, Josué es historia didáctica. Pero más que otros libros, Josué es historia militar. En 1943, M. Nott publicó su idea de que toda la sección desde Deuteronomio hasta Reyes fue escrito principalmente por un autor, llamado el historiador deuteronomista. Y su argumento es que toda esta historia parece utilizar los temas principales de Deuteronomio como sus pautas. Esto no es sorprendente al recordar que Deuteronomio era algo como la Constitución de Israel, y tiene lógica que sus principios formen las medidas de la historia posterior. Entonces podemos identificar Josué como historia didáctica, historia militar e historia deuteronomista. En cuanto a su autor, el Talmud Baba Batra dijo que Josué escribió el libro excepto el relato de su muerte. Hay evidencia interna que indica que fue escrito posterior a los eventos relatados, es decir, no escrito por Josué. Hay un refrán repetido más de 10 veces que dice hasta la fecha, indicando una fecha posterior a los eventos registrados. También en el capítulo 10, versículo 13, se cita el libro de Jaser, indicando que el autor escribió a una fecha posterior a las fuentes que utilizó, un historiador viviendo después de los eventos registrados. Los críticos de las fuentes intentaron identificar las mismas 4 fuentes, J, E, P y D, en Josué como en el resto del Pentateuco, llamándolo el Hexateuco, 6 libros. Pero como toda la hipótesis documentaria, esta idea ha sido abandonada. Y además los judíos y los samaritanos nunca reconocieron un Hexateuco, distinguiendo cuidadosamente entre el Pentateuco y los otros libros. En cuanto a la fecha de Josué, depende de la fecha del Éxodo, o mejor dicho, la fecha del Éxodo depende de la fecha de la conquista. Y como mencioné en el episodio sobre Éxodo, hay 2 opciones, el siglo XIII o el siglo XV antes de Cristo. El principal argumento a favor de la fecha tardía es la evidencia arqueológica de la destrucción de algunas ciudades en Palestina en el siglo XIII. Sin embargo, cuando analizamos el plan de invasión de Israel, registrado en Deuteronomio 19, 1 y 2, no era de destruir las ciudades, sino expulsar o destruir los habitantes y ocupar sus ciudades. Las únicas 3 ciudades destruidas fueron Jericó, Ai y Hazor. Y la evidencia arqueológica de esos 3 sitios ha sido controvertida. Hay evidencia de la construcción de muchos pueblos nuevos alrededor de 1200 a.C., la cual favorece la fecha tardía. Pero de nuevo tenemos que recordar que la arqueología no es capaz de decidir esta cuestión definitivamente, porque la evidencia de la arqueología necesita interpretarse. En cuanto a la fecha de la composición del libro de Josué, tampoco hay evidencia suficiente para estar seguros. R. K. Harrison sugiere que una fecha alrededor de 1045 a.C. es razonable, que fue durante la vida de Samuel. La estructura de Josué tiene 3 partes: la conquista de la tierra prometida, 1 al 12, la distribución de la tierra prometida, 13 al 22, y los últimos días de Josué y la renovación del pacto, 23 y 24.
La primera sección de Josué 1 al 12 encontramos primero a Rahab como representativa de los gentiles creyentes que se asimilaron en el pueblo de Dios, y luego el cruzar del Jordán en los capítulos 3 y 4 recuerda el Mar Rojo. Las ciudades de Jericó y Ai sirven como paradigmas para la conquista e ilustran el principio de retribución que encontramos en Deuteronomio, que la obediencia resulta en bendición y victoria, Jericó, y la desobediencia resulta en maldición y derrota, Ai. Y después del registro de esas dos campañas, en los capítulos 5 al 8, encontramos que como Moisés les había mandado, leyeron la ley con sus bendiciones y maldiciones en los montes Ebal y Gerizim, mandado por Moisés en Deuteronomio 27 y cumplido en Josué 8, 30 al 35. Y luego hay un resumen de las campañas y las victorias en el sur y luego en el norte en los capítulos 9 y 10, concluyendo en los capítulos 11 y 12 con un resumen triunfante de la conquista. Y en la segunda sección sobre la distribución de la tierra, aunque los primeros 12 capítulos dan la impresión de una conquista casi total, el 13 empieza con una lista de todo el territorio todavía por conquistarse. También menciona la vejez de Josué y la necesidad de repartir la tierra antes de su muerte. En el 13 se relata la repartición de la tierra al este del Jordán a 2 tribus y la mitad de otra, y luego sigue con la distribución de la tierra al oeste del Jordán, en los capítulos 14 al 19. Los levitas no recibieron porciones con las otras tribus, pero fueron designadas ciudades de refugio en el capítulo 20 y ciudades para los levitas en el capítulo 21. Y finalmente, después de la distribución de la tierra al oeste del Jordán, las 2 tribus y media regresaron a su tierra al este de Jordán, en el capítulo 22. La tercera sección, en 23 y 24, Josué se despidió de Israel, exhortándoles que siguieran en la ley de Moisés. Luego los dirigió en una ceremonia de renovación del pacto. Y aquí encontramos muchos paralelos entre Moisés y Josué. Los dos cruzaron cuerpos de agua, el Mar Rojo en el caso de Moisés y el río Jordán en caso de Josué. Los dos quitaron los zapatos delante de Dios. Los dos intercedieron por una nación pecaminosa, apelando al honor de Dios. Los dos dirigieron la nación en la celebración de la Pascua. Los dos fueron líderes militares. Los dos repartieron la tierra. Los dos renovaron el pacto antes de morir. Y desgraciadamente los dos fueron pesimistas acerca de la obediencia futura de los israelitas. Pensando en los temas principales de Josué, encontramos como primordial la promesa de Dios a los patriarcas de entregar la tierra a sus descendientes, una promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora por fin cumplida en el tiempo de Josué. Y en esta forma la tierra prometida se convirtió en la tierra poseída. Pero otro tema importante es lo incompleto de la conquista. Se menciona lo incompleto por lo menos 4 veces, en el 13:13, el 15:63, el 16:10 y el 17:11 y 12. Y esta tensión entre lo conquistado y lo todavía no conquistado sigue la tensión que encontramos en Deuteronomio entre la promesa incondicional de Dios de dar la tierra a Israel y el requisito de fidelidad de su parte para conquistar y disfrutar todas las promesas. Josué sigue presentando la misma problemática y el mismo reto de ser fieles a la ley de Dios para seguir disfrutando de todas sus bendiciones. Otro tema importante es la Guerra Santa. Deuteronomio había dado los principios de la Guerra Santa, que incluyeron la destrucción total de todo lo idólatra, 7:1 al 26, la dependencia del Señor más que de las armas o los números, 20:1 al 9, la oferta de paz a las naciones lejanas, 20:10 al 15,
cómo tratar las prisioneras de guerra, 21:10 al 14, y la guerra perpetua contra los amalecitas, 25:17 al 19. Las batallas en Josué ilustran lo que pasaba cuando siguieron estos principios y cuando no los siguieron. Esta cuestión de la destrucción total de las naciones que habitaban la tierra prometida es inquietante y tenemos que dirigirnos a analizarla. De las naciones que habitaban en la tierra prometida no debían dejar vivo a nadie. Deuteronomio 20:16 al 17. Hay 3 explicaciones de esta destrucción total. Una explicación fue práctica, para que no fueran una tentación para los israelitas, como se menciona en Deuteronomio 20:18. Otra explicación fue teológica, que Dios iba a utilizar a los israelitas para castigar a los habitantes por su iniquidad. Hay un versículo en Génesis que menciona esta explicación. Génesis 15:16. Dijo Dios a Abraham: en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios estaba esperando el colmo de la iniquidad de los habitantes de la tierra prometida para castigarlos, y había decidido utilizar los israelitas para llevar a cabo su castigo. Es decir, que su aniquilación fue algo justo, y que los israelitas fueron simplemente instrumentos en manos del Dios justo. Hay otra idea en destruir completamente las naciones, y es que fueron entregadas a Dios como una ofrenda. Entonces la conquista fue para eliminar la idolatría y la tentación que representaba para Israel, para llevar a cabo el castigo de Dios, y también para ofrecer estas naciones en ofrenda a Dios. Otro tema que encontramos es la unidad de Israel. Tanto Deuteronomio como Josué se dirigen a todo Israel como a una nación unida. Otro tema es el pacto. Deuteronomio se identificó como el libro de la ley, y el libro de Josué inicia con una exhortación a Josué mismo a seguir el libro de la ley, es decir, Deuteronomio. El libro de Josué también termina con la renovación del pacto. Y a través del libro hay ejemplos de la aplicación del libro de la ley a muchas situaciones. Y en este sentido es historia deuteronomista. Josué es el primer ejemplo de la vida bajo el pacto. Cuando pensamos en conexiones con el Nuevo Testamento, hay varias. Josué fue el que dio descanso al pueblo de Dios. En el 21:44 leemos: «Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres». Pero aún en el libro de Josué se reconoce que el descanso no fue definitivo. Encontramos en el libro de Hebreos que el tocayo de Josué, a quien llamamos Jesús, es el que da el descanso definitivo. Y el argumento es que como Jesús descansó de sus obras, los que estamos en Él tenemos un descanso definitivo en Él, pero todavía no lo hemos logrado. En Hebreos 4:8 al 10 leemos: «Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas». Y la exhortación para los cristianos en el versículo 11 es: «Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia». Otra conexión entre Josué y el Nuevo Testamento es el ejemplo de los soldados que marcharon durante 7 días alrededor de Jericó y de Rahab. Ellos aparecen como ejemplos de fe en Hebreos 11, 30 y 31. Además, Rahab tiene el privilegio de ser una de las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. Otra conexión es el misterioso comandante del ejército del Señor que se enfrenta con Josué en Josué 5:13 al 15, quien anticipa la revelación de Jesucristo en ese rol, como en Apocalipsis 19:11 al 16.
Y ahora la conquista del pueblo de Dios, de todos los enemigos suyos y de Dios, ya no es por medio de la guerra santa contra seres humanos, sino una guerra espiritual contra poderes malignos. Efesios 6:12. Nosotros tenemos la misma tarea de ofrecer las naciones en ofrenda a Dios, pero ya no por su destrucción, sino por medio de su salvación, como Pablo registró en Romanos 15 y 16. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que haga de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!